Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos a un nuevo video en Estación Cine. El día de hoy voy a estar hablando sobre la nueva película de Marvel que es Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Esta es una película que ansiaba ver, yo creo que de las que más esperaba en este año porque es uno de mis equipos favoritos y yo creo que también por la nostalgia. A mí me gustan muchísimo las del 2005, sí tienen sus detalles, pero yo creo que es una película muy entretenida y tiene como que toda esta vibe de superhéroes. Y ver en el cine Los Cuatro Fantásticos realmente fue una experiencia fantástica. ¿Qué dijiste? Antes de empezar con el video, quiero aclarar que solamente soy una persona que le gusta ver películas y que es fan de Marvel. Entonces, si tú no estás de acuerdo con mi opinión personal, está bien, no pasa nada. Y también este video va a contener spoilers. Entonces, ahora sí, aclarando esto, empecemos. Esta película está dirigida por este director y vemos a los Cuatro Fantásticos 4 años después de que obtuvieron sus poderes. Es por eso que los vemos como un equipo ya consolidado con esa dinámica familiar tan característica de este equipo. Y esto es algo similar a lo que ocurrió con el Spider-Man de Tom Holland, porque recordemos que en estas dos películas no se cuenta como tal una historia de origen. Eso sí, vemos algunos clips de la misión cuando obtuvieron sus poderes, pero no vemos más allá como de todo este proceso, de cómo supieron controlarlos. Con una ambientación retro futurista, inspirada en los años 60 y con un hermoso diseño de producción y colores vibrantes, podemos darnos cuenta que se le dio cierta libertad creativa, ya que como podemos recordar, las últimas entregas de superhéroes, no solamente de Marvel, sino también de DC Comics, han tomado el camino por ser más oscuras y serias, cosa por la cual se inclinó la del 2015, que bueno, ya sabemos cómo terminó, y no solamente por su estética, sino también por el guión y otros factores que le jugaron en contra. Eso sí, tenía un muy buen cast, lo cual es lamentable, pero bueno, esa es otra historia. Me voy a enfocar solamente hablando de esta, y es algo que aprecio mucho, que hayan regresado a el uso de colores, porque bueno, es algo como muy característico de los superhéroes que usen, que sean llamativos sus trajes. Y eso me hace recordar un poco cuando estás tú leyendo un cómic. Ahora hablemos de los personajes. Quiero empezar con el que yo creo que se robó la película, y estoy hablando de Sue Storm, la mujer invisible, interpretada por Vanessa Kirby, que su actuación fue muy buena. Vemos a una Sue en su faceta de madre. Me encantó cómo representaron a este personaje siendo inteligente, poderosa, valiente. Yo creo que la escena que más me gustó en toda la película y la que me generó más tensión fue cuando los Cuatro Fantásticos están huyendo en el espacio y al mismo tiempo Sue está dando a luz, pero eso no le impide poder ayudarlos. En general, amé todo este personaje. Aparte es el que más se desarrolla y esto causa también que Sue en cierto punto tome el lugar de líder de Red Richards. Este personaje yo creo que fue el mejor. Además, Vanessa Kirby en toda la película estuvo sirviendo face card. La amamos. Aunque muchos lo odiaron y otros amaron la idea de que Red Richards o el Señor Fantástico fuera interpretado por Pedro Pascal, a mí en lo personal sí me gustó su actuación. Eso sí, no brilló tanto el personaje, pero obviamente esto no es culpa del actor, sino pues del guión. Además no lo vemos mucho en acción usando sus poderes, que el momento en que más los usa es ya al final en la pelea contra Galactus. En cierto modo, Sue Storm desplazó a segundo plano a Red Richards. A diferencia de sus otras versiones, Johnny Storm, la antorcha humana, interpretado por Joseph Quinn, en esta película el personaje no solo se resume a ser el alivio cómico, a ser un coqueto o incluso a llegar a ser egoísta como la antorcha humana de Chris Evans, sino que aquí verdaderamente se preocupa y aporta al equipo, eso sí, sin perder la chispa encantadora que tiene. Y después tenemos a Ben o la Mole, el cual es un personaje que me gusta mucho desde las del 2005. Y aunque en la película, por estos 4 años que pasaron desde que obtuvieron sus poderes, no vemos mucho este dilema
de la apariencia de él. Nos dan guiños, aunque no se profundiza. Ben ya se aceptó a sí mismo e incluso las personas, la ciudad, hasta los niños lo quieren. Además vemos que tiene un interés amoroso, aunque lamentablemente no se desarrolla mucho en la película. Cuando anunciaron el cast me emocioné porque el actor que interpreta a Ben es el mismo que hace a Richie en la serie El Oso, que es una de mis favoritas. Si no la han visto, vayan a ver el personaje de Richie, es muy bueno. Franklin Richards, aunque no habla literalmente en toda la película, no deja de ser un personaje muy importante. Y aunque no soy experta en cómics, me puse a investigar y es que es uno de los personajes más poderosos de Marvel. Entonces me emociona qué va a pasar con él en las próximas películas. Sí debo de decir que en algunas partes de la película, aunque sabemos que se usó un bebé real, en algunas partes se usa CGI. Sí se veía un poco extraño, desentonaba con la película. Ahora hablemos de los villanos de esta película. Shalla-Bal o Silver Surfer, amé este personaje. Su diseño, la actuación de Julia Garner fue muy buena. El hecho de que le dieran un backstory hace que te interese mucho más su personaje. La secuencia donde ella llega a la Tierra y anuncia la llegada de Galactus para después ser perseguida por Johnny fue la que más me gustó de la película. La forma en que el espacio se ve de fondo mientras ella le habla a Johnny. Y tenemos al principal villano de esta película, el cual es Galactus. Me gustó mucho el diseño y la primera vez que lo vemos es cuando los Cuatro Fantásticos van hacia él. Y es que la verdad es un personaje que te intimida, y no lo digo solamente por su tamaño, sino por las intenciones que tiene. Eso sí, al final cuando lo vemos en la batalla, puede que cambie esta percepción. Tal vez se deba a que sí le favorece que en la primera vez que lo vimos es en el espacio, en la oscuridad. Y al final lo vemos cuando llega a la Tierra, encoge su tamaño por obvias razones. Y el hecho de que sea en el día, probablemente eso le jugó en contra. Y como toda película del UCM tiene escenas postcréditos, la que más causó emoción fue la primera, porque vemos a un Franklin Richards unos años más grande, aún sigue siendo un niño, frente a Doctor Doom, el cual se encuentra de espaldas, no podemos verlo. Ya todos sabemos que va a ser interpretado por Robert Downey Jr. A mí me va a costar a lo mejor trabajo como verlo diferente, o sea, a no recordarme a Tony Stark, porque son muchísimos los años en que lo interpretó. Me es interesante cómo se va a ver con este look de villano. Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos, es una película en la cual nos introducen a este equipo de superhéroes que lo caracteriza su dinámica familiar. Y también vemos una película a la cual no le tuvieron miedo al color, con una buena banda sonora, su ambientación sesentera, pero a la vez futurista. En realidad, es fantástico. Es por eso que a esta película yo le doy 7.5 de 10. Pero bueno, esta es mi opinión. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Y nos vemos en el próximo. Bye.